Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde os estéis conectando. Bienvenidos a lo que es la primera sesión del Microsoft 365 Live, edición 2021. En primer lugar, agradecer a Fernando Chiquiza y un poco al resto de comunidades que están organizando este evento, apoyando en este evento, por darme la oportunidad de participar. Y bueno, también agradeceros a los que estáis asistiendo a la sesión, pues el que estéis ahí con la hora que es. En el caso de Europa, pues estamos son las 2 de la tarde, la hora casi de la comida, dependiendo un poco de cada uno. Pero bueno, espero que estéis una hora conmigo y vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cómo podemos medir la adopción con Microsoft 365, es decir, qué opciones tenemos. Vamos a ver cómo con herramientas out of the box somos capaces de ver si realmente estamos aprovechando la plataforma o no, ¿vale? Y en consecuencia, pues tomar decisiones. Veremos que en función de la herramienta, pues al final se nos facilitará esa toma de esas decisiones para ver en qué aspectos tenemos que incidir para mejorar pues el uso de Teams, el uso de SharePoint Online, el uso de OneDrive. Va a depender un poco de dónde encontremos esos gaps, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco ya a las siguientes slides, por supuesto. Lo primero de todo, súper importante el que tengamos una serie de patrocinadores como los que vemos en esta lámina, en esta slide. Sin ellos, pues no sería posible este tipo de eventos. Gracias por hacerlos posible y gracias por el apoyo que siempre estáis brindando a los eventos de comunidad como el Microsoft 365 Live. Dicho esto, me presento más oficialmente. Soy Juan Carlos González, MVP de Office Apps and Services y soy Delivery Manager y Subject Matter Expert de Microsoft 365 en Rico. Esta presentación la colgaré después del evento en mi SlideShare, con lo cual, bueno, podéis tomar un poco ventaja de los datos de contacto que tenéis aquí, pues para hacerme cuestiones post-evento. Yo os animo a que las hagáis durante el evento, pues en torno a lo que hemos hablado en la sesión. O bueno, también podemos incluso abrir preguntas a otro tipo de cuestiones que podáis tener. Y bueno, lo último que quería comentar es que no os olvidéis que tenemos una iniciativa desde hace un montón de años que es Compartimos. Es una revista digital de habla hispana en la que todo aquel que quiera colaborar, que quiera escribir un artículo, es más que bienvenido. Lo único que tenéis que hacer es escribirnos a revista@compartimos.com y muy gustosamente pues os atenderemos y seguro que os vamos a publicar cualquier propuesta de artículo que nos propongáis, que va a estar muy bien. Bueno, ¿cuál es la agenda de la sesión de hoy? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Lo primero de todo, vamos a hablar de por qué es importante medir la adopción de Microsoft 365 y más a día de hoy, en la que casi todo el mundo se está yendo a un escenario de trabajo o totalmente remoto o en escenario, como en el caso de Rico, que es híbrido. Es decir, parte de tu tiempo trabajas en la oficina, parte de tu tiempo trabajas en tu casa. Entonces es muy importante poder medir la adopción y el uso de herramientas, detectar ineficiencias y ver cómo podemos mejorar. En parte vamos a hablar de eso. De hecho, la última parte de la sesión vamos a hablar de Viva Insights. No es una herramienta, no es una aplicación para medir la adopción, pero en el fondo, usa los mismos datos, con lo cual nos va a permitir detectar pautas de trabajo y nos va a permitir también detectar posibles problemáticas que podamos tener y tomar medidas al respecto. Veremos herramientas de medición de adopción que tenemos en Microsoft 365, es decir, cuáles son las herramientas que tenemos. Pasaremos a ver los informes de uso globales de Microsoft 365, los informes de uso particularizados que podemos tener por workload, es decir, qué es lo que nos da Teams, qué es lo que nos da SharePoint Online, qué es lo que nos puede dar otros workloads. Vais a ver que no tenemos informes para todo. Y luego pasaremos a una herramienta que sí que ya nos permite medir, que sí que ya nos permite ver pautas de trabajo en base a escenarios, que es el Microsoft Productivity Score, que es una herramienta que tenemos disponible de serie en la plataforma que está integrada. Y hablaremos de Viva Insights. Y bueno, fuera de lo que es Viva Insights, que no está aquí en la agenda, aunque sí que lo veréis en la presentación, hay productos de terceros. Al final, tanto los informes de uso que nos da Microsoft dentro de Microsoft 365, como el Productivity Score, como Viva Insights, se alimentan de lo mismo, ¿vale? Utilizan el mismo sustrato de información que hay por debajo, lo atacan de la misma forma utilizando el Graph API y todas las APIs que tengamos disponibles. Con lo cual, realmente es, en el fondo, pensar que estamos tratando de ver cómo esa información cogerla, cómo visualizarla y luego, sobre todo, cómo entenderla y tomar decisiones. Es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Como siempre digo yo, pues hay que ver, vale, ¿y qué utilizo? ¿Con qué me quedo? Bueno, primera frase del día.
el mundo definitivamente ha cambiado. Ya había cambiado antes de la pandemia, con la pandemia claramente todo cambió. Todo se puso patas arriba, todo el mundo se fue a trabajar a su casa y todo el mundo pues al final necesita utilizar herramientas de productividad en un sector como el nuestro. Hay que también entender que hay otros sectores en los que esto no es así, ¿vale? Pero en el sector en el que nos movemos, las personas que estés conectadas a la reunión, pues esta es la realidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el ecosistema que ya apuntaba a cambios antes del COVID definitivamente ha cambiado. Hay mucha más colaboración. Fijaros que aquí estamos hablando ya. Yo recuerdo cuando Microsoft hablaba de cómo había cambiado el ecosistema de Teamwork, que hablábamos del doble de equipos. Ahora ya hablamos de que cada persona trabaja en hasta 4 o 5 veces equipos más que antes, ¿vale? Y que más del 80% frente al 50% del tiempo se lo pasan colaborando. O sea, es un crecimiento brutal, ¿no? Tenemos que colaborar de forma interna, es decir, con nuestros compañeros, con personas externas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y, sobre todo, de forma remota. Y al final, la colaboración se necesita independientemente de la ubicación de la zona horaria y quién sea la organización. Y todo tiene que hacerse de forma segura. Ahora mismo este evento es un evento que es global, pero realmente se está organizando en LATAM, ¿vale? En Colombia. Creo que tenemos UTC, creo que era más 5, ¿no? 7 horas de diferencia con respecto a Europa. Pues bueno, un síntoma de la globalidad es que estamos pudiendo hacer este evento y que lo estén pudiendo ver personas de Latinoamérica, pero también personas que estén en Europa. Es un poco la realidad que tenemos. La teníamos antes, pero ahora se dispara. Los equipos son multidisciplinares. Esto también es súper importante. Hay que saber cubrir las diferentes expectativas que tenemos, las preferencias, los skills y las habilidades. Y luego también tenemos que ver el tema del compromiso de los empleados. Aquí están los datos, ¿vale? El compromiso varía un poco en cuestión de cada organización, pero está claro que en organizaciones con mucho rendimiento el compromiso del empleado llega al 70%. Aquí podemos estar hablando seguramente, por ejemplo, de Microsoft o de Google o de Apple o de estas grandes tecnológicas en las que es bastante natural un escenario de trabajo totalmente híbrido y que ahora se está pensando en volver un poco a la oficina, aunque la verdad es que tristemente la situación cambia en el día a día, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante medir la adopción de Microsoft 365? Quizás tenemos que hablar un poco antes cómo llegamos a hablar de adopción de Microsoft 365. Normalmente, cuando pasamos a utilizar una plataforma con Microsoft 365, si se hacen bien las cosas, tenemos que hacer un proyecto de adopción. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Que esto no ha sido así, porque realmente se pasa el despliegue de Microsoft 365 para ayer, ¿vale? Y se tiene que empezar a utilizar las herramientas y ser productivo casi para ayer. Entonces, al final, el hacer un proyecto de adopción de Microsoft 365 con unas fases preestablecidas como las que veis aquí, esto viene además, los que trabajáis con la adopción, viene muy de la filosofía de Microsoft, es información de Microsoft. Normalmente hablamos de 3 fases, ¿no? La parte de vamos a imaginarnos cómo tiene que ser la adopción, cómo tenemos que hacer la gestión del cambio de las herramientas, vamos a ver cómo traemos a nuestros empleados a las herramientas, el onboard, y sobre todo luego cómo damos valor. Y aquí es precisamente donde tenemos que hacer la parte de medición, es decir, una adopción y gestión del cambio no tiene que quedarse en, venga, diseñamos un plan de adopción, diseñamos un plan de comunicación, nos traemos a todos los usuarios a Microsoft 365, les formamos, les hacemos un acompañamiento y cuando acabe el proyecto se acabó. No, señores, esto tiene que ser un ciclo continuo, se tiene que retroalimentar y la forma de hacerlo es monitorizando, midiendo la adopción del usuario final y sobre todo el uso, ¿vale? Y con eso vamos a saber si realmente esa adopción se hizo bien o si realmente nos quedamos cortos o si realmente ha habido gaps que tenemos que cubrir, ¿vale? De eso va un poco la historia. Por eso es súper importante, aunque solo sean 2 bullets, medir y monitorizar la adopción, ¿vale? Lo mismo pasa cuando hablamos más de la parte de framework de adopción. También mundo muy Microsoft, ¿no? Es decir, normalmente debemos empezar con un equipo de proyecto, personas interesadas, definir estrategias y casos de uso con esos sponsors, con esas personas interesadas, con esos champions. Luego empezaremos a hablar de, vale, tenemos los escenarios, los casos de uso identificados, cómo preparamos a la organización para que efectivamente esos escenarios, esos casos de uso los encajen. Despliegue y aceptación del usuario. Aquí hablamos de idealmente hacer un despliegue gradual de la tecnología. Ya os digo que esto con el COVID cambió. El despliegue se ha hecho de un día para otro, deprisa corriendo. Afortunadamente estamos en un mundo moderno y ese despliegue pues hemos sido capaces de adaptarnos, ¿no? Como humanos, como profesionales. Pero bueno, esto digamos que serían las fases que habría que seguir normalmente, ¿no? Y hacer una buena gestión del cambio. Y luego, pues bueno, pasar a la parte de onboarding y mejora continua. De nuevo, aquí podéis ver un poco fases en las que es importante lo que es la medición
en el uso, la monitorización en el uso de las herramientas que forman de parte de Microsoft 365. Bien a través de habilitar métricas o bien a través de una parte de retroalimentación y dar feedback, ¿no? Y bueno, al final tenemos que hablar un poco de que no se trata solo de que se adopte una tecnología, no se trata de que la tecnología se adapte a las personas, no al revés, sino que además seamos capaces de establecer unos KPIs y dar respuesta a preguntas claves, ¿vale? Por ejemplo, si ha habido actividades de gestión del cambio, pues tenemos que ser capaces de saber si se han puesto en marcha esas actividades y cómo, pues a través de recomendaciones. Uso de las herramientas es otro KPI. Nos preguntaremos, ¿están usando las herramientas? ¿Cómo lo vemos? Ahí es donde entran en juego las herramientas que tenemos de medición de la adopción en Microsoft 365. ¿Están los usuarios satisfechos con las herramientas? Lo mismo, con las herramientas de medición de uso de Microsoft 365 vamos a ser capaces de responder. Vamos a saber, en función de las pautas de trabajo que se deduzcan, de la información que arrojan estas herramientas, si se están utilizando bien, si hay ineficiencias, dónde podemos mejorar. Y ojo, que esto, que siempre lo digo cuando hablo con mis clientes, no hay que verlo como una forma de controlar, no hay que verlo como un gran hermano. Todo lo contrario, es una forma de mejora. De hecho, ha habido mucha discusión en torno a lo de datos anónimos o no en cuanto al uso, ¿vale? Incluso algún país se ha puesto en contra de Microsoft de que se ponían los datos del usuario al descubierto, ¿vale? Y al final, pues, las personas se ponen nerviosas porque piensan que se les está controlando. También os puedo decir que hay organizaciones rígidas que tratan de utilizar estas herramientas justo para lo contrario, para controlar. Yo ya os digo que soy anti todo esto que estamos comentando, ¿vale? Y bueno, luego sobre también la última parte, pues aquí fijaros que hablamos de valor de negocio, ¿no? La idea es que con estas herramientas vamos a poder responder a estas preguntas claves y, como decía, identificar oportunidades de mejora y proponer recomendaciones. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas que tenemos? Que os estaréis preguntando, vale, ¿de qué me estás hablando? Empieza a concretar. Bueno, las tenéis aquí. Este es el resumen, ¿vale? Por una parte tenemos los informes de uso globales, que lo vamos a ver en la demo. Es decir, tenemos digamos, una foto, un screenshot de cómo estamos utilizando a nivel global cada una de las herramientas que forman parte de Microsoft 365. Y luego podemos ir bajando un poco a nivel más granular. E incluso Microsoft nos proporciona un dashboard en Power BI estupendo, que es el análisis de uso de Microsoft 365, que nos da incluso una foto aún mejor y unos gráficos muy bonitos. Esto es la potencia de Power BI que nos permite al final hacer unos informes chulos para presentar pues, a nuestra dirección, a nuestro CEO, a nuestro CIO, etc. Luego, además, por cada workload de Microsoft 365 tenemos también sus informes particulares. Lo vamos a ver muy claramente con Teams y con SharePoint Online. Luego tenemos el Productivity Score, que va un poco más allá. Es decir, te permite medir uso, pero también te permite medir formas de trabajar, ¿vale? Lo veremos. Te permite ver realmente si tu transformación digital está yendo en el camino correcto. Por supuesto, hay productos de tercero. Mencionaré algunos, como puede haber otros. No he hecho un análisis de productos de terceros ni cuáles son mejores o peores. Os he puesto 3 ejemplos. Y luego, bueno, lo último, que viene un poco a complementar, sin meterse de lleno, sin ser una herramienta para medir el uso, tenemos Microsoft Viva Insights. Con Viva Insights lo que tenemos que ver es pautas de comportamiento, pero realmente la información que tiene por debajo es la misma, aunque luego se utilice inteligencia artificial para definir esas pautas de comportamiento, para detectar situaciones de estrés, situaciones anormales y que los responsables de equipos, la dirección, pues pueda levantar la mano y poder tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero bueno, va en la misma línea, se alimenta de lo mismo. Bueno, informes de uso globales, aquí los tenemos. Los primeros que vamos a ver, que los veremos en la demo, son los informes globales que vienen por defecto. Como comentaba, tenemos una perspectiva global y luego podemos ir particularizando por workload o por datos como, por ejemplo, lo que tenéis ahí de usuarios activos en Office 365. O incluso detectar situaciones en las que nos encontramos con que tenemos usuarios dentro de nuestra base que se tienen que actualizar en la versión de las aplicaciones Office o en el navegador. Eso es capaz de detectarlo Microsoft 365 con la telemetría que captura. Y luego aquí, que se me ha ido este cuadro, ¿vale? La animación, tenemos el análisis de uso de Microsoft 365. Este es un dashboard que con una serie de informes que es proporcionado por Microsoft de forma gratuita. Realmente lo conseguimos como una aplicación del App Source. Para poder importarlo y utilizarlo necesitáis una licencia de Power BI Pro, aunque luego lo podáis compartir. Y lo interesante aquí es que el modelo que hay por debajo, ¿vale? Lo podéis tocar. Es decir, podríais llegar a crear vuestros propios informes, ¿vale? Tirando de este modelo, o directamente os podéis ir a la fuente. ¿Por qué no? Utilizamos el graph para
consumir los datos de uso que yo necesite para pintar los datos en base a la realidad, a las necesidades de mi compañía. Bueno, aquí tenéis un poco de detalle de realmente qué información muestra los informes de uso de Microsoft 365. Fijaros que es importante en cuanto a horizonte temporal, estamos hablando de datos de 7, 30, 90 y 180 días, eso lo podemos escoger, ¿vale? Dentro de lo que son las opciones de filtro. Estamos hablando en general de informes de uso generales de las aplicaciones de Microsoft 365 que nos permiten ver patrones de tendencia y luego los vemos particularizados por workload, particularizados para Teams, particularizados para SharePoint Online, etcétera. Y aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, en Teams, actividad de usuario en Teams, actividad por dispositivo en Teams, actividad granular de usuario, etc. ¿Qué pasa con el informe de análisis de uso de Microsoft 365? Bueno, es, como os decía, gratuito. Nos visualiza información más allá todavía, 12 meses, de cómo estamos adoptando Office 365 a nivel organizativo. El modelo de datos que tenemos por debajo lo podemos utilizar, lo podemos extender, podemos crear nuestros propios cuadros de mando, pero ya con lo que tenemos de caja es perfecto para tener un resumen ejecutivo de cómo se trabaja en Microsoft 365, de esos patrones de uso y detectar pues gaps, detectar problemas o no, o igual estamos haciendo perfecto, ¿no? Y luego por cada workload tenemos un informe específico. Lo que comentamos, ¿qué requerimos para utilizarlo? El despegue es súper sencillo, pero necesitáis al menos una licencia por Power BI Pro. Vale, ¿cuáles son los informes que tenemos disponibles? Pues aquí tenéis un poco en resumen, aunque esto está muy bien documentado. Por ejemplo, os decía, no solo son informes de workload, sino incluso también informes de navegadores que utilizamos o usuarios activos, saliendo de los workloads. Si entramos en workloads, por ejemplo, actividad y uso de Yammer. ¿Quién puede ver los informes? Porque eso es otra pregunta que nos solemos hacer. ¿Lo puede ver todo el mundo? Obviamente no. Hay que tener ciertos roles. Hay que tener un rol de administrador. No hace falta ser Global Admin, porque de hecho lo podéis ver ahí. Incluso un Global Reader que tiene permisos de lectura global como administrador en Microsoft 365 puede ver estos informes. O directamente el rol de lector de reportes, el Reports Reader. Y luego, bueno, tenéis que el administrador de Exchange, el de SharePoint, el de Teams, y los de Teams pueden verlo. Es lógico. Algunas cosas que se pueden configurar dentro de lo que es la administración de Microsoft 365 en relación con los informes. Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Si queremos que los datos sean anónimos o no, lo tenemos que configurar. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenéis que ir a lo que es la sección de configuración, settings organizativos, os vais a reportes y marcáis ese check. Y con eso ya datos anónimos per se, ¿vale? Esto ya es cuestión de cada uno. Y bueno, vamos a ver una pequeña demo. Bueno, para ello lo que voy a hacer es conectarme a lo que es una máquina virtual que tengo por aquí y vamos a hacer un repaso un poco a los informes. Entonces, la idea es que vamos a empezar con lo que es la home de Office 365. Vamos a iniciar aquí sesión. Me he echado fuera un momento. Vale, voy a asegurarme que esto está reproduciendo con vuestro permiso. Vale. Vale. Bueno, ¿dónde están los informes de uso? Pues nada, en la navegación mostramos, ya sabéis que en la navegación se puede personalizar. Bueno, fijaros que de primeras, la propia página principal de Microsoft 365 me da la posibilidad de que la puedo personalizar con cards, ¿no? Dentro de estos cards pues tenemos informes de uso, por ejemplo, usuarios activos. Aquí podéis ver, esto es un tenant real, ¿vale? Un tenant que utilizamos en mi organización en el que podéis ir viendo un poco usuarios activos por workload. Aquí ya tenemos una primera posibilidad de ver informes, ¿vale? E incluso, bueno, tenemos siempre la opción de poder añadir más tarjetitas que tengan que ver o no con datos de uso. Esto en el caso de SharePoint Online vais a ver muy claramente que sí es así, disculpar por el teléfono. Y luego lo que nos tenemos que ir es a la parte de informes. En la parte de informes, si hago clic en uso, ¿vale? Aquí fijaros que aparece lo que es una perspectiva global de los informes de uso. De nuevo vemos los usuarios activos. Fijaros que aquí podemos filtrar por los periodos de tiempo que comentábamos, hasta 180 días, y que con códigos de colores podemos identificar pues, a qué workload se corresponde cada uno de estos gráficos. Muy de interés hoy en día, pues la parte de Teams, porque podemos ir viendo un poco la actividad que hay en Teams, que es donde prácticamente vivimos todo el mundo. Luego casi diría la parte de SharePoint y luego, bueno,
En correo, aquí os llama la atención de que hacemos poco uso de correo. Este es porque en este tenant que tenemos en mi organización 2, sobre todo trabajamos con Teams. Seguro que sí, los administradores del otro tenant que tenemos nos dan acceso a estos informes de uso, veremos que sí que se hace un uso más pesado de correo, ¿no? Y bueno, fijaros que luego pues aparecen una serie de informes más, lo diré, más específicos en cuanto a uso de navegadores. Aquí nos dicen que, ojo, que tienes usuarios que están utilizando una versión legacy de Microsoft Edge, recomendable que se vayan a la versión actual de Edge basada en Chromium. Aquí te dice el número de usuarios activos y puedes ir viendo una progresión, ¿vale? Incluso por workload. Y luego, pues bueno, vas entrando un poco en actividad de email, actividad de Teams o la parte de actividad en torno a archivos, ¿no? Archivos en SharePoint, activos en OneDrive o activaciones de Office. Si, por ejemplo, me voy a la parte de Teams, hacemos clic en View More. Fijaos que en el View More siempre tengo la opción, vamos a ponerle esto un poco más grande, siempre tengo la opción pues de ver un poco más de detalle de qué información me da dentro de lo que es el workload de Teams. Como os podéis fijar aquí, en este caso pues tengo distintos tipos de informes, ¿no? Actividad de usuarios que tiene licencia, que está bastante bien, usuarios con licencia, o distribución de usuarios con licencia. Y luego esto siempre es actividad de usuario. Y lo podéis ver un poco también particularizado, pues mensajes en chat, en canales, mensajes de chat, que como veis es lo que más utilizamos, es decir, tenemos mucha colaboración en chat. Esto te permite tomar conclusiones. Y bueno, lo mismo pues con este gráfico. Y luego aquí, fijaros que tenemos ya un informe más de tipo grid, en el que incluso pues podemos configurarnos qué columnas queremos mostrar, ¿vale? Para ver un poco la fecha de última actividad. Todo esto está por debajo de la información que se expone en el backend, ¿no? Y podemos añadir las columnas que necesitemos. Todo esto se puede exportar y fijaros una cosa súper interesante. Yo tengo configurado que los datos sean anónimos. Aquí no estáis viendo quiénes son las personas que están participando, ¿vale? O sea, que están las personas para las que se está registrando actividad, disculpadme. De la misma forma, me puedo pasar a por dispositivo, ¿vale? Esto nos da otra serie de gráficos con otra perspectiva diferente en la que podéis ir viendo un poco, pues en este caso, qué tipo de dispositivo utilizan habitualmente trabajando con Teams los usuarios. Pues fijaros, tenemos gente con Mac, parece que alguno hay, sí que hay gente con iOS, sobre todo domina Android, que es lógico, y luego a nivel de navegadores, domina Windows con Google Chrome. Este dato me parece, sí, es cierto, porque yo, por ejemplo, utilizo Edge, ¿no? Bueno, digamos que con los informes de uso globales, pues al final podemos tener bastante información. ¿Qué más podemos hacer aparte de estos informes de uso globales? Bueno, os voy a enseñar la parte de configuración que habíamos visto en Org Settings. Vamos a poner este menú un poco más grande. En la parte de servicios, si bajamos hacia abajo, encontraremos la parte de reports. Aquí la tenéis. Y aquí fijaros que el motivo por el que veis los identificadores que veis es porque yo marqué este check. Pues la verdad es que no sé si lo hice cuando estuve preparando la sesión. Creo que sí, porque esto no estaba marcado. Antes se veían los datos de las personas. Lo dejamos así, ¿no? Datos anónimos y así no hay inquietud, ¿no? Vamos a cerrar por aquí esto. Entonces, bueno, lo siguiente que podríamos trabajar es con el análisis de uso de Microsoft 365. Este es el reporte Power BI que os comentaba. Como veis, el resumen ejecutivo que nos da es simplemente genial. ¿Por qué? Porque en una única pantalla tengo toda la información que necesito para entender si realmente la adopción, el uso de las herramientas de Microsoft 365 está siendo el esperado en mi organización. Lo puedo ver en cuanto, por ejemplo, al número de usuarios activos. En julio, un 30%. Bueno, es bastante razonable teniendo en cuenta que ha habido personas que estaban de vacaciones dentro de la compañía y también bajó el número total de usuarios activos frente a los disponibles. 239. Bueno, aquí seguramente esto se debe a que hay mucho usuario invitado, ¿vale? Y 73 activos, pues me cuadra bastante con los datos del TENA. Y luego, fijaros que aquí tenéis un uso por tipo de aplicación. Interesante, mucho uso de Office, encaja perfectamente para crear documentos, editar documentos dentro de Teams o en SharePoint. Mucho uso de SharePoint, es donde guardamos los documentos. Mucho uso de Teams, más de lo mismo. Correo electrónico va bajando, OneDrive va bajando y bueno, todavía por aquí aparece nuestro amigo Skype, que ya sabéis que desde julio está descontinuado Skype for Business Online. Y luego, bueno, también podéis ver un poco comportamientos de movilidad de los usuarios. Nos centramos en la parte de comunicaciones, domina Teams claramente, por lo que os comentaba en este tenant, y también podemos ver un poco la parte de colaboración, que se entiende por trabajo en archivos, donde hay más volumen de archivos. Es bastante lógico que haya más volumen de archivos en OneDrive que en SharePoint. Y luego, pues, cómo vamos de almacenamiento, ¿no? Si ya nos centramos en la parte más de overview, fijaros que aquí la idea es que en la parte de overview, pues, ya empezáis un poco a jugar con que podéis ir viendo o teniendo una foto de
workload específico global. Fijaos que aquí de primera nos muestra Office 365, pero ya ahora, por ejemplo, vamos a pasar a Teams, hacemos clic en Teams, se filtra y podéis ir viendo un poco cómo ha ido siendo la evolución en el tiempo desde que se activó o desde que hay datos, porque pensar que este informe Power BI está basado en una aplicación que además tuve que desinstalar el otro día porque había una nueva versión que no era compatible con la anterior, pues bueno, por lo que sea, o en este momento lo activé, que mira que me extraña, o realmente pues no tiene, bueno, perdonad, esto se refiere a que está tirando 12 meses hacia atrás, entonces es lógico, no tenemos datos anteriores a septiembre de 2020, ahí me estaba colando yo, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo un poco la evolución en el tiempo de toda la información que se va mostrando aquí, y bueno, fijaros que al final también tenéis un poco un gráfico flotante, esto ya es la potencia que nos da Power BI, en el que podéis ir viendo un poco a nivel granular, por ejemplo, en un mes, pues qué es lo que ha ido pasando en función de usuarios activos, usuarios que están habilitados, etcétera, ¿no? Y si desagregamos un mes concreto, por ejemplo, julio, hacemos un drill down, nos estamos centrando exclusivamente en Teams, pues un poco el mismo tipo de información. Y todo esto lo podríamos ir viendo por cada uno de los servicios. En este caso, fijaros que nos centramos en un escenario de adopción. Aquí nos pasamos a la parte de uso. Esto nos permitirá, por ejemplo, saber si lo que hemos invertido en Microsoft 365 realmente el retorno que estamos teniendo en la inversión es el adecuado. Y luego fijaros que aquí ya nos podemos centrar más en patrones, en escenarios, ¿no? El escenario de comunicación. El gráfico cambia un poco, muy centrado en correo, Teams. Todavía sigue estando Skype, incluso meten Yammer por ahí. Y ya, si nos vamos a la parte de colaboración, bueno, aquí estamos hablando de quién, de nuestro viejo conocido SharePoint y la parte de OneDrive. Entonces, moraleja, si los que estáis escuchando este webinar no tenéis instalado el análisis de uso de Microsoft 365, instalarlo. El coste que tiene una licencia de Power BI Pro y la información que puede sacar es simplemente brutal. Y lo que os comentaba, esto se puede editar, ¿vale? Podemos ir a Workspace, no lo voy a hacer, pero simplemente para que lo veáis, yo tengo aquí la posibilidad, a ver, vamos a cerrar esto, ¿vale? Tengo la posibilidad de, vamos a ver, bueno, incluso fijaos que aquí tengo el origen de datos, que incluso podríais llegar a crear informes directamente a partir de este origen de datos, ¿vale? Pues incluso podríais tirar de Excel, todo lo que os deja hacer Power BI, y aquí lo que yo quiero hacer es, vamos a ver si me deja hacerlo aquí. Bueno, no recuerdo ahora. El caso es que hay una forma muy rápida en la que nosotros podemos editar aquí, perdón, es este edit, yo creo. Ahora, ¿vale? Esto es lo que os quería decir. Fijaros, este es el modelo de datos que tenemos. Entonces, este modelo lo podemos utilizar para que lo que nosotros queramos. Al final, aquí tenemos todas las entidades que Microsoft nos proporciona como parte del análisis de Microsoft 365 y, obviamente, por cada una de las entidades que vamos a tener. Pues todos los campos, todas las medidas, todo lo que necesitemos para ir componiendo nuestros informes, las jerarquías, etcétera. Muy elaborado. El tener hecho esto de serie y que luego nosotros podamos pintar encima, como siempre digo yo, simplemente es genial. Vale, bueno, dicho esto, volvemos a la presentación. A ver si puedo volver. Vamos a ver. Segundito. Pam, pam. Ahí estamos. Vale. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar a los informes. Tengo que quitar estas animaciones. Prometo quitarlas antes de compartir la presentación. Los informes por workload. Bueno, aquí la idea es lo que os comentábamos. Tenemos informes por workload particularizados pues, para el caso de Teams. Aquí estáis viendo que tenemos un informe en el Teams Admin Center en el que podemos ver uso de Teams. Son informes mucho más detallados, como es esperable. Y luego, además, aquí tenéis un ejemplo de un informe ya particularizado para un team concreto. Esto forma parte de la analítica propia que tenemos dentro del cliente de Teams. Lo mismo pasa en la parte de SharePoint Online. Los informes son un poco diferentes, porque en SharePoint Online, ¿qué es lo que buscamos? Actividad del sitio, visitas, patrones de tráfico, ¿vale? Es decir, no voy a decir que es un Google Analytics porque no tiene nada que ver, Google Analytics es mucho más potente, ¿vale? Pero en el fondo se busca eso, ¿no? Es decir, hits, realmente si, por ejemplo, es una intranet, si realmente la intranet es atractiva para los usuarios. Es decir, pensar que también cuando hablamos de uso por workload ya podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Sobre todo en la parte de SharePoint, en la parte de portales verticales, como puede ser en intranet, un portal de uso específico, pues llegar a ver si realmente ese proyecto que pusimos en marcha fue exitoso, no solo porque acabó bien, sino porque hay engagement de los usuarios, están entrando a la intranet, están viendo las noticias, están publicando noticias, etcétera.
Y bueno, aquí los informes de uso por workload tenéis una pequeña explicación en la que básicamente la idea es que dependiendo del workload vamos a tener unos informes en su centro de administración. Claramente ahora mismo tenemos Teams SharePoint Online. Por ejemplo, me llama la atención que en la parte de Exchange no lo tenemos. Eso es una cosa que me llama bastante la atención. Es un poco curioso. Tampoco lo hay en otros como, o no son interesantes como puede ser Planner, Stream, aunque va a desaparecer tampoco. Bueno, al final nos centramos en los workloads colaborativos, ¿no? Y bueno, los roles que necesitaremos, pues administrador de workload concreto o global. O bueno, el que hemos visto antes de Global Reader, ¿no? Y luego tenemos informes particulares. Por ejemplo, ver el uso de un team concreto, de un sitio, el uso de un team concreto en Teams. Esto lo puede ver un propietario, por ejemplo, o un integrante. O podemos saber lo mismo con el informe de actividad de un sitio de SharePoint. Aquí también tenemos que ver que si trabajamos con sitios Hub, pues podemos tener informes relativos al Hub o luego informes específicos de un sitio unido a un Hub, ¿no? Es un poco lo que comentamos aquí. Vamos a por la segunda demo. La segunda demo tiene que ver, por lo tanto, pues con ver un poco esas particularidades. Vale, entonces en esta segunda demo, aquí estamos. Vamos a ver. A ver. Por ejemplo, vamos a empezar con la parte de SharePoint. Bueno, como podéis ver aquí, en la parte de SharePoint Online, en la página Home, lo primero que llama la atención es que, al igual que sucede con la administración de Microsoft 365, lo puedo personalizar con tarjetitas. Aquí lo bueno que tengo es que las tarjetitas, los cards que tengo, son relativos a uso, a adopción. Fijaros, uso de sitios, actividad en archivos, tema de almacenamiento. Entonces, aquí yo ya incluso puedo extraer conclusiones. Es decir, vamos a un nivel muy granularizado relativo a la parte de uso de SharePoint que quizás no veíamos en el centro de administración de Microsoft 365 y mucho menos en el informe de análisis de uso. También usuarios activos específicos a la parte de SharePoint. Esto sí lo veíamos en los informes globales de uso. Y bueno, se puede personalizar, por supuesto. Aquí sí que tengo mucho foco en añadir cards relativos a uso. Fijaros que aquí, por ejemplo, tengo específicos de OneDrive. Es decir, sabéis que la administración de SharePoint en OneDrive se va a unificar al final solo en SharePoint. La administración de OneDrive va a acabar desapareciendo. Es lógico. Bueno, pues voy a tener esos datos de uso específicos de OneDrive integrados en este Admin Center. Si entramos en un sitio concreto de SharePoint, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos. Bueno, este es un sitio concreto, es un sitio sin desarrollos, con una personalización out of the box. Entonces ya sabéis que para ver un poco los informes de uso, vamos a ir un poco a lo que es uso del sitio y luego vamos a ver también de incluso métricas de uso o de páginas. Y aquí, como podéis ver, como esto es un hub, claramente tenemos un hub porque tengo dos niveles de navegación. Este es el nivel de navegación que se muestra en todos los sitios del hub y esta es la navegación del sitio, el sitio principal. Pues fijaros que aquí se me muestra información. Este es un sitio demo, por lo tanto no os extrañéis de que haya muy poco tráfico, pero básicamente tenemos datos de uso como visitantes únicos, visitas al hub. Esto son datos que se extraen de forma global de todos los sitios que estén unidos al hub, contenido popular en los últimos 7 días, visitantes únicos a las páginas, visitantes únicos en noticias, lo mismo con documentos. Bueno, son datos vacíos, pero os hacéis una idea. Y aquí podemos ver la información en los últimos 7, 30 días. O podemos hacer lo mismo y ya nos centramos en la información de uso de un sitio concreto. En este caso, el sitio Guide. Me pasaría lo mismo con el de Corporate Videos o Corporate News. Hago clic en Site Usage Data. Eso es. Y bueno, fijaros que aquí cambia un poco. Tengo otras métricas diferentes, pero soy capaz de al final ver dónde tengo que incidir, en este caso, en el sitio principal de la web, pues porque no hay mucho tráfico, no hay muchas visitas al sitio, o los usuarios sí que entran pero pasan poco tiempo allí. O bueno, fijaros que también tengo la parte de contenidos populares. Y luego ya particularidades de, fijaros, muy rico, uso o conexión por dispositivo o incluso por tiempo. Es decir, yo a lo largo del tiempo puedo ir viendo cuáles son las franjas en las que me voy conectando más dependiendo del día de la semana. Es genial, ¿vale? Entonces, seguramente una conclusión que sacaremos es que los días que se publican noticias, la gente se conecta, los usuarios se conectan en el internet. Seguramente eso os pase, ¿vale? Y luego, bueno, ya tenemos un informe o actividad relativa a contenido compartido con usuarios externos, ¿vale? Esto aquí hay una mezcla un poco rara que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, lo tenemos aquí. Y lo último en la parte de SharePoint, antes de pasar a la parte de Teams, es las métricas de página. Nivel de granularidad máximo. Yo a nivel de una página de SharePoint Online puedo ver su analítica. Visitantes de la página, vistas de la página, tiempo medio gastado en la página, incluso tráfico a lo largo del tiempo en esta página en concreto.
Bueno, simplemente genial. Entonces, fijaros lo que Microsoft puede llegar a hacer con la cantidad de información de telemetría que captura por debajo. Simplemente brutal. Vale. Bueno, me falta ahora entrar al Teams Admin Center. Si me deja esto, a ver si soy capaz. Vamos a ver. Vale, un segundito. Aquí estamos. A veces me cuesta. Vale, vamos a ir al Teams Admin Center. Que lo tengo por aquí. Vale. Vamos a buscar el Teams Admin Center y luego vamos a ver los datos de uso de un team concreto. Vamos a cerrar pestañitas por aquí. Aquí estamos. Bueno, como podéis ver, aquí pasa lo mismo. Ya entramos con las discrepancias. Resulta que la página principal de Teams Admin Center no la puedo personalizar. No sé por qué. Yo esto creo que acabará cambiando. Pero bueno, cosas de Microsoft, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos una tarjetita en la que podemos ir viendo la actividad en Teams, muy relativa a mensajes de chat, en canales y réplicas y respuestas, perdón, en los últimos 90, 30 o 7 días. Incluso puedo ver los detalles. Ver los detalles, ¿a dónde me lleva? A los informes de uso de Teams. Es otra forma de ver la información muy relativa a Teams. Como podéis ver aquí, al final me da una única página en la que yo puedo elegir un montón de datos muy relativos a Teams. En este caso es actividad de usuario, pero puedo sacar actividad de dispositivo o actividad de Live Events o actividad de Teams en general o incluso tema de llamadas, videollamadas, etcétera. Rango de fechas, lo que hemos visto, 7, 30, 90 días. Si hacemos scroll un poco hacia abajo, fijaros, los datos anónimos funcionan también para Teams, bien por Microsoft. No estáis viendo, en este caso, los nombres de los equipos, genial, porque así no descubrís cosas que no se pueden enseñar en un evento. Pero bueno, al final quedaos un poco con la idea, ¿no? De que esto es muy granular. O podemos pasar a un ejemplo de aplicaciones que se utilizan. No sé qué información saldrá aquí, pero bueno, aquí podéis ir viendo un poco que son aplicaciones de Microsoft, no porque lo tengamos capado. Aquí sí que veis los nombres de las actividades y pues sí, podéis ir viendo un poco pues qué es lo que utilizan más los usuarios en cuanto a aplicaciones. Esto puede ser interesante de cara a determinar si aplicaciones que se han habilitado son útiles o no, de cara a decidir pues que, oye, mira, la voy a quitar porque es que no se utilizan. No porque no quiero que se utilice, sino porque es que no, los usuarios no la utilizan. Vamos a quitarla, ¿vale? Entonces, de hecho, me consta que es un análisis que están haciendo hoy en día muchas organizaciones. Vale, bueno, vamos a ir a la presentación y seguimos un poquitín. Vamos a ir, pero vamos a ver. Estamos en la 19. Vale. Bueno, la siguiente joya de la corona es el Productivity Score. El Productivity Score es una vuelta de tuerca más. Nos permite entender cómo trabajan las organizaciones, nos permite entender qué acciones o qué recomendaciones podemos emprender de cara a si hay patrones de trabajo no esperados o hay posibles improductividades y también, pues lo que comentabais, os da un poco la foto de qué se puede mejorar en cuanto a experiencias. ¿Qué es lo que nos está dando el Productivity Score? ¿Qué ha cambiado con respecto a lo que decía Microsoft que iba a ser cuando lo anunció en Ignite creo que fue hace un par de años, en 2019? Bueno, digamos que la experiencia de usuario cambió un poquitín, pero al final lo que te permite ver es un análisis de la transformación digital de la organización en base a cómo utilizan los servicios de Microsoft 365. Y lo hace en base a uso de las aplicaciones, pero también en base a experiencias de empleado. ¿Qué son experiencias de empleado? La parte de comunicación, la parte de reuniones, colaboración en contenido, etc. Es decir, es otra forma de ver el uso, ver la adopción de Microsoft 365. Si yo tengo que, según el Productivity Score, el uso de comunicación según los estándares que define Microsoft es correcto, lo voy a ver reflejado en el Productivity Score. Voy a ver una puntuación que va a estar muy arriba o no. O a lo mejor resulta que Teams, pues en la organización, que esto me está pasando en clientes, solo se utiliza para chats y videollamadas. No se utiliza para la parte más de colaboración en ficheros. Esto seguro que muchos de los que estáis escuchando os sentiréis identificados porque pasa, ¿vale? Hay organizaciones que dicen, es que yo Teams solo lo utilizo como aplicación de reuniones y chat. Y te quedas pensativo diciendo, madre mía, tiene un Ferrari y lo está utilizando, como digo yo, como un Seat Ibiza, ¿no? Y bueno, la idea es que no hay que volverse locos, pero ¿cuándo vamos a tener un retorno máximo de la inversión con Microsoft 365? Si en nuestro score, en el Productivity Score, se aproxima al 100%. No lo vamos locos. Aquí, para los CEOs que estéis presentes, para los CEOs, no hay que buscar eso. O sea, hay que buscar un número adecuado, pero el 100% no es el objetivo último. No vais a demostrar nada al respecto, ¿no? Bueno, fijaros que muestra una vista de información de actividades clave durante los últimos 28 o 180 días. Lo importante aquí es que os quedéis con la idea de que permite identificar oportunidades para mejorar la productividad y satisfacción del empleado y que nos propone acciones y recursos recomendados para ayudar a utilizar
más y mejor los servicios de Microsoft 365. Fijaros que por cada experiencia de empleado vamos a tener siempre una página detallada en la que podemos ir viendo información más granular. Siempre es así con Microsoft, ¿no? Y luego, ¿cómo se calcula el score? Que os lo preguntaréis. Bueno, la idea es que tenemos un total de 8 experiencias de empleado, cada una pesa 100 puntos, y el total de puntos que podemos sacar en el score es 800 puntos. También comentaros que si hacéis acciones para mejorar el score, no lo vais a ver reflejado de forma inmediata. Lo veréis al día siguiente. ¿Quién puede ver el score? ¿Lo puede ver todo el mundo? No. Si os dais cuenta, son los mismos roles, más uno adicional, que pueden trabajar con los informes de uso. Lo mismo, aquí puedo hacer algo de configuración también en el Productivity Score. Si no me interesa utilizar el Productivity Score y no queremos que se recopile información en relación a perspectivas de cómo están utilizando los usuarios patrones relativos a comunicaciones, reuniones, colaboración en contenidos, etcétera, lo podéis deshabilitar. Sinceramente, yo no lo haría. Es una herramienta súper útil. Pero tampoco la vemos como un gran hermano, como decía. ¿Vale? Bueno, esto es cómo se configura. Vamos a la tercera demo. La tercera demo, ¿vale? Que la tenemos por aquí. Y me estoy dando cuenta que voy a tener que volver a compartir pantalla porque la última demo es un vídeo de Viva Insights. Pero bueno, eso son cosas típicas de los eventos. Bueno, aquí tenéis el Productivity Score, ¿vale? Lleva disponible de forma global bastante tiempo. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y aquí tenéis un poco una foto global. Te dice el score. Esto yo creo que es el valor estándar. Más o menos seguramente casi todos estaréis aquí. 42% sobre... Bueno, aquí me está saliendo 700, no sé muy bien por qué. Normalmente lo que sucede es 800. Estaréis normalmente así, a la mitad. Y luego te va diciendo las experiencias de empleado. Comunicación, reuniones, te explica lo que es cada uno. Colaboración en contenido. Y aquí te va explicando un poco los componentes del score, que, bueno, fijaros que aquí también hay un componente de no solo experiencias de empleados, sino también experiencias de tecnología, pero al final los pesos son los que os comenté. Y luego podéis ir viendo un poco la evolución en el tiempo del score, de cómo ha ido cambiando en cuanto a el total, que es lo que ya comentamos en el slide, o solo si nos centramos en las experiencias de empleado, o solo si nos centramos en la tecnología. Y luego, bueno, fijaros que fuera de la foto resumida que tenéis por cada experiencia de empleado, siempre os da la foto de tu organización y un benchmark. Y aquí puedes ver si realmente tu organización, comparado con los similares a ti, en cuanto a licenciamiento, en cuanto a tamaño de organización, ¿cómo te encuentras? Bueno, fijaros que en este caso nosotros estamos por debajo en todo, ¿no? Si pasamos a la parte de comunicación, entramos a ver un poco el detalle, ¿vale? Y fijaros que aquí podéis ir viendo una evolución de número de personas que están utilizando más de un modo de comunicación a lo largo del tiempo. Podéis ir viendo una evolución y aquí te dice o te establece en base a estándares del mercado, pues cómo se entiende que es el comportamiento de tu organización en cuanto a colaboración, ¿vale? ¿Y qué modos de comunicación tienen? Pues mira, se hace mucho uso de Teams, esto ya lo comentaba, se hace poco uso del envío de emails, esto en cada caso cambiará. Luego también el tema de las menciones, aquí no tiene datos suficientes como para decir si se está utilizando mucho las menciones o no, ¿vale? Y luego también te saca porcentajes de el número de porcentaje de personas que trabajan en canales de Teams, que en nuestro caso pues es un poco bajo, abusamos del chat, eso es una realidad que yo conozco. Y luego, bueno, por cada uno de estos, digamos, estas tarjetitas de información tienes la opción de ver recursos de lectura que te hablan sobre, bueno, vídeos recomendados y te dice un poco, pues, qué puedes hacer para estos patrones, si quieres de alguna forma influir en ellos para que cambien y vayamos a un modelo muy más óptimo, pues qué información se recomienda que visualices o que leas y luego qué acciones puedes poner en marcha. Fijaos que aquí, al contrario de otros scores que da Microsoft, no te da la opción de decir he habilitado estas métricas para que me cambie la puntuación. Realmente es el propio uso de los usuarios el que va a hacer que vayan cambiando las métricas, ¿vale? Bueno, volvemos un poco a las slides. Y voy a descompartir y voy a compartir con sonido, ¿vale? Dame un segundito, espero que no se me quede corto esto. Vamos a ver. Ahora sí. Y vuelvo a compartir pantalla. Vale, ya estamos viendo otra vez pantalla y estamos en la PPT. Vale, vamos a ponerlo en grande. Porque vamos a pasar a Viva, que es la última parte de mi presentación. Bueno, ya sabéis que Microsoft Viva es la última joya de la corona en cuanto a plataformas de productividad de Microsoft. Realmente es la propuesta de plataforma de Employee Experience Platform de Microsoft, que trata de dar respuesta a necesidades comunes que cualquier compañía tiene en cuanto a comunicaciones,
que tiene que ver con anuncios, noticias, eventos. En cuanto a acceso a recursos de compañía, es decir, acceso a las aplicaciones corporativas, por ejemplo, ver tu nómina, por ejemplo, reportar un gasto, todo centralizado, ya sabéis dónde, dentro de Teams. Cómo puedas acceder al conocimiento a personas expertos. Eso suele ser Viva Topics. La parte de trabajar con los recursos de la compañía es Viva Connections o tu intranet dentro de Teams. Communities, obviamente es Yammer, pero integrado dentro de Teams. Y luego lo que nos interesa, estado de bienestar. Es decir, en base a la actividad del usuario, en base a el estado de bienestar que reporta el usuario, detectar situaciones de fatiga física, fatiga mental, problemas, situaciones emocionales anómalas, etcétera, y que todo al final esto pueda repercutir en la actividad de una organización. Y bueno, la última parte es Viva Learning, es decir, cómo damos a los usuarios herramientas para que se autoformen, puedan crecer profesionalmente, cómo podemos incluso facilitar el onboarding. Eso es Viva Learning. De hecho, ahora tenéis aquí la foto de las 4 herramientas que de momento forman parte, o las 4 experiencias que forman parte del Employee Experience Platform de Microsoft, y que me imagino que en Ignite nos sorprenderán. No lo sé, o sea, no tengo ni idea. Os prometo que no lo digo por decir, que puede ser que pase, que tengamos más aplicaciones. Viva Connections, que realmente es tu internet dentro de Teams, con una capa de personalización adicional con las Adaptive Cards. Viva Insights, que es productividad y bienestar, relacionado con la idea del contenido de hoy. Viva Topics, conocimiento, personas y expertise. Y Viva Learning, es decir, cómo me formo, cómo me hago más, aún así, cómo mejoro profesionalmente y cómo crezco profesionalmente. Nos centramos en Viva Insights. Bueno, la idea es que mucho reporting de cara al usuario y de cara al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario puede, de alguna forma, no reportar, no me gusta esa palabra, puede reflejar mejor cómo se siente, cómo se encuentra, y también se le dan herramientas pues, para que, si hay estrés, que tenga herramientas para liberar ese estrés, para relajarse, o, ¿por qué no?, que sea mucho más fácil la desconexión. Es decir, al final la jornada laboral, y esto con el COVID ha sido muy complicado de mantener, de las personas es finita. Tiene una hora de inicio, una hora de fin, y con Viva Insights nos ayuda a desconectar. De hecho, nos sale un aviso de que es momento de recoger y de programar las tareas para el día siguiente. Bueno, eso lo podemos hacer con Viva Insights. Y luego también tenemos la perspectiva de los responsables y la perspectiva de la dirección. Todo eso viene de la forma de analítica, de datos, de cómo utilizamos las herramientas, de cómo reflejamos el estado de bienestar. Y estos son informes pues, para los responsables y para la organización. Esto no lo veremos en vídeo, no lo voy a enseñar en demo, porque la parte de Viva Insights que yo estoy utilizando es la parte personal. De hecho, la parte más de informes de responsables y dirección todavía no está, ¿vale? Está al caer. Y también depende un poco del licenciamiento adecuado. Entonces, todo esto que he comentado lo tenemos aquí. Hay que añadir la última parte de herramientas avanzadas, en el sentido de que Viva Insights se integra con herramientas que facilita precisamente esa desconexión, ese poder tener un momento de relajación, ese poder desestresarte a través de la integración con LinkedIn Learning, con Headspace, etc. Demo 4. Vamos a ver Viva Learning con un vídeo. Perdón, Viva Insights. Bueno, aquí pensaba que tenía sonido, no tiene sonido. Bueno, fijaros que aquí nos va explicando un poco los componentes, ¿no? Tiempo de concentración, tiempo para coaching, conexión con Viva Learning para la parte de autoaprendizaje. Vamos a hacer un break, ¿vale? Para desconectar. También el tema del virtual commute. Y luego, ¿cómo te sientes? Aquí pasamos ya a la parte de las perspectivas del responsable y líder. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues informes de experiencias de empleado. Fijaros que es otra forma de volver un poco a incidir en lo mismo. Es decir, situación en la que el empleado se puede quemar, que es lo que está reflejando. Pues mira, demasiados meetings, demasiados emails, y te da la opción de empezar un plan de cómo podemos mitigar esto. Hay demasiadas reuniones. Pues tenemos que concienciar a la gente pues para que se bloquee tiempos, etcétera. Y luego, bueno, fijaros en la foto de la organización. Esto es para la dirección, para los CEOs, para los CEOs. Un montón de gráficos y poder tomar decisiones y ver las mejores prácticas que se recomiendan en base a recomendaciones de especialistas en este tipo de cosas, ¿no? Esto es todo lo que permite hacer, digamos, Viva Insights. Bueno, este es un vídeo un poco global. Aquí en la presentación, como la subiré en formato PowerPoint, pues veréis un poco vídeos más animados en el que vais a ver un poco más en detalle. Bueno, por ejemplo, vamos a poner este. Vamos a ver si lo reproduce.
Sí, este sí tiene sonido. Vamos a ponerlo por aquí. Segundito, lo vamos a poner en grande para que lo veáis en grande. Vamos a ver. Ahí. Bueno, fijaros que en este caso, este vídeo está muy enfocado hacia el usuario, ¿no? Es decir, cómo puedes conseguir, pues, el que puedas, digamos, es el momento de acabar la jornada, cómo puedes reflejar tu estado de bienestar, cómo puedes planificarte el trabajo para el próximo día y cómo puedes llegar a tener un momento, pues, para esa desconexión, para liberar tu mente, etcétera. Y todo esto lo podemos hacer con Teams en tu equipo de trabajo o en tu tablet o en tu móvil. En el ejemplo lo hemos visto con el móvil. Es una aplicación integrada en Teams, con lo cual está todo muy claro, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando, que se va llegando el momento un poco de concluir la sesión, ¿vale? Bueno, fijaros que aparte de las propias herramientas que nos da Microsoft, por supuesto, y he puesto 3 ejemplos por poner alguno, ¿vale? Hay herramientas que utilizan la misma información que utilizan las herramientas de Microsoft para ofrecernos otra forma de ver la información, de explotarla, de analizarla. Aquí tenéis un par de ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, uno que no conocía es el de Clover que tenéis ahí, que está muy orientado a Teams, que tiene muy buena pinta, ¿vale? Y este lo podéis encontrar en la página que aparece aquí, adoptionmicrosoft.com. Y otro que sí que conocía, que está quizás más enfocado a que sea una herramienta para administradores de IT, para ver información de buzones, configuraciones, etcétera, es AdminDroid. Pero hay más. Uno muy conocido son los informes de Cardiolog, muy vinculado a SharePoint durante muchísimos años y que lógicamente se han adaptado a hacer herramientas específicas para Microsoft 365, aunque aquí, bueno, fijaros que aquí estáis viendo un poco muy dos partes, ¿no? Adopción de visitantes a sitios de SharePoint, casi seguro, y luego también ver un poco una perspectiva de cómo se está trabajando con Teams. Bueno, ya para finalizar, unas pequeñas conclusiones. Lo hemos visto, la idea es que para medir la adopción de Microsoft 365 tenemos una serie de herramientas provistas por Microsoft que nos permiten explotar los datos de uso recogidos en el backend a través de la telemetría que tiene Microsoft. Podemos ver con estos informes de un solo vistazo si nuestros usuarios están utilizando de forma correcta los distintos workloads de Microsoft 365. El Productivity Score va un paso más allá, nos permite ver cómo se está transformando tecnológicamente nuestra organización desde el punto de vista de tecnología, pero también desde el punto de vista de experiencias de empleado. Y luego, todavía un paso más allá es Viva Insights. Viva Insights es un elemento de la propuesta de Microsoft de la plataforma XP, Employee Experience Platform, enfocada a datos, patrones de uso, hablar de estado de bienestar, pautas de trabajo anómalas y que puedan generar problemas. Y que los responsables de los equipos, la dirección, puedan tomar acciones para mitigar esos problemas. Lo que he comentado antes, ninguna de estas herramientas son herramientas de control, ¿vale? Y bueno, siempre hay productos de terceros, por supuesto, si queremos ir más allá, o por qué no, nos podemos construir nuestras propias herramientas. Como siempre, en la presentación encontraréis referencias rápidas para obtener o ver más información en torno a todo lo que hemos visto en esta sesión. Y bueno, siempre un poco de publicidad, un par de libros, en este caso un libro en el que he participado yo, que es Office 365 for IT Pros. Para quien lo quiera, pues tenéis $10 de descuento si adquirís el libro. Y publicidad para un amigo, Gustavo Vélez. En este caso, pues es un libro de Office 365 para desarrollo. El anterior era más para administración, configuración de los distintos workloads de Microsoft 365. En este caso es para desarrollo, pues aquí tenéis un código de descuento de un 20%. Y bueno, hasta aquí he llegado yo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que podemos tener un par de minutos antes de que entre el siguiente speaker para cuestiones que hayan podido surgir. Y si no han surgido, pues estaré encantado de contestaros a las mismas después del evento, por correo, me podéis conectar por LinkedIn, un poco lo que queráis. De nuevo, gracias Fernando por invitarme y gracias a los asistentes por participar en esta sesión.